Continuando con las principales aplicaciones de los amplificadores operacionales, vamos a ver el amplificador diferencial, llamado así porque hace la diferencia o la resta de las señales de entrada. Tenemos en la gráfica, en la figura, el amplificador el amplificador operacional, y por la pata inversora está ingresando una señal B sub S1, mientras que por el terminal no inversor está entrando una excitación B sub S2. Vamos a trabajar aplicando superposición para calcular el valor de la tensión de salida. Entonces, primero anulamos la señal B sub S2, o sea, ponemos a masa y excitamos con B sub S1. Vemos que si anulo B sub S2, queda R3 y R4 en paralelo, lo cual no tiene ninguna señal porque aplicando los principios o el axioma del cortocircuito virtual, dice que por las patas más, o sea, por los terminales de entrada, no ingresa ni sale corriente. Por lo tanto, no circularía corriente por el paralelo de R3 y R4, y por ende significa que este punto B sigue siendo una masa. El punto A sigue siendo una masa virtual y bueno, más que analizarlo de esa manera, podemos decir que tenemos de nuevo una configuración de un amplificador inversor. Vamos a usar directamente la expresión de la ganancia del amplificador inversor, que dice que la tensión de salida debida a la señal 1 es igual a menos R2 sobre R1 por la señal de excitación B sub S1. Ahora vamos a cortocircuitar la señal 1 y vamos a excitar con la señal 2. En este caso vemos que si miro esta parte superior del circuito, vemos que tiene una configuración de un amplificador no inversor, recordando que la ganancia era 1 más R2 sobre R1. Pero el amplificador no inversor amplifica la tensión que tiene en el punto B. ¿Cómo? No ingresa corriente por los terminales de entrada, por acá no circula corriente, por lo tanto, puedo hacer un divisor de tensión para calcular la caída de tensión en la resistencia R4 y decir que la tensión en el punto B es R4 sobre R3 más R4 por la señal B sub S2. ¿Sí? Entendido. Puedo aplicar divisor de tensión porque circula la misma corriente por R3 que por R4. Y lo aclaramos porque este punto de cuándo se aplica y cuándo no se aplica divisor de tensión es uno de los motivos por los cuales luego les va mal en el examen. Entonces, aplico el divisor de tensión al tener la garantía que circule la misma corriente por las resistencias R3 y R4, calculo la tensión en el punto B y luego aplico la expresión de la ganancia del amplificador no inversor y ya tengo la tensión B sub 0,2. Luego, la tensión B sub 0 será la suma de las dos tensiones de salida, B sub 0,1 y B sub 0,2, de lo cual reemplazando queda que la tensión B sub 0 es esta expresión. Pero en realidad lo que yo quería era hacer la diferencia de las dos señales, o sea que yo quisiera que la tensión de salida sea K veces la diferencia de las señales de entrada, donde K es un factor de escala, puede ser de amplificación, por ejemplo, un factor de escala K, una ganancia K. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que esto que acabamos de obtener con el circuito anterior se convierta en la primera expresión? Entonces, si yo lograra que R2 sea igual a R4 y que R1 sea igual a R3, entonces la tensión de salida sería igual al cociente R2 sobre R1 por la diferencia de las señales de entrada. Esta tensión de salida, entonces ahora sí, esta tensión de salida encontrada, ahora sí es proporcional a la diferencia de las tensiones de entrada multiplicada por un factor de escala. ¿Qué desventajas tiene esto? Primero, ¿no es cierto?
es, digamos que imposible encontrar dos resistencias exactamente iguales, o sea, imposible encontrar un R2 igual a R4 o un R1 igual a R3, o sea, no solo una vez, sino dos veces vamos a tener que encontrar valores idénticos. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es imposible? Y bueno, porque las resistencias en la realidad tienen una cierta tolerancia, y lo cual quiere decir que el valor óhmico en realidad que el fabricante me da no es el exacto, sino que puede tener tolerancia del 10%, del 5%, e incluso si yo comprara resistencias de precisión, tienen un factor de tolerancia, por ejemplo, del 1%. Entonces, digamos que esta premisa de la cual partimos, que es la igualdad de la resistencia, digamos que es imposible de cumplir. Segundo, veamos otro problema. Las impedancias que ven BS1 y BS2 son distintas, por lo tanto, eso también es un problema. Tercero, para modificar la ganancia, yo tengo que modificar, o sea, para modificar acá el factor de escala o el factor de ganancia, tendría que modificar, por ejemplo, R2. Supongamos que quiero aumentar, entonces tengo que aumentar R2. Para aumentar R2 tengo que modificar exactamente igual R2 y R4, lo cual realmente es imposible, más si quisiera tener una ganancia ajustable. Entonces, este amplificador nos está sirviendo para, digamos, esta configuración sirve para hacer la diferencia, pero va a requerir en este caso de ciertos ajustes. La simulación la vemos después de la siguiente diapositiva. Ya le he llamado amplificador de instrumentación porque la principal aplicación del amplificador diferencial es el amplificador de instrumentación. Y veamos un ejemplo. ¿Para qué sirve este amplificador? ¿Para qué quisiera yo hacer la diferencia de dos señales? Supongamos que yo tengo que transmitir una señal digital a un sistema receptor remoto, ¿sí? Por ejemplo, quiero transmitir la señal de un terminal, del terminal de inscripción que está en el bloque 1, comunicarlo en dirección a alumnos que está en el decanato. Entonces, tengo distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, la primera manera y la más sencilla que se me ocurre es mediante un cable coaxil. Supongamos que los datos se transmiten por una interfaz RS, que no requieren de sincronismo, o sea, una cosa muy sencilla, lo cual no es tan así en la realidad. Pero bueno, supongamos que sea así. Entonces, para transmitir estos datos yo podría usar un cable coaxil de tal suerte que con la doble malla que tiene, produce lo que se llama un apantallamiento del ruido, lo cual es como decir que evita, o sea, el papel metálico que tiene adentro, o sea, el doble núcleo más el papel metálico que tiene adentro, evita que el ruido ingrese. Por lo tanto, para poder que la señal llegue al receptor, que está lejos, ¿sí? Por eso hemos puesto remoto, llegue sin ruido. Pero el cable coaxil es muy caro. Segundo, este cable es fácilmente corrompible. ¿Cuál sería la estructura alternativa? Veamos. Usando un amplificador de instrumentación o el amplificador diferencial. Supongamos, y simplemente dos hilos, dos cables comunes, dos hilos, lo que se llama un par. Por uno de los hilos viaja la señal que transmite el sistema, que es una señal más donde se le va a sumar un ruido. En el segundo hilo se lo pone conectado directamente a masa, por lo tanto en cuanto a señal tiene 0 voltios, pero se le va a sumar el mismo ruido que tiene el otro hilo. Ambas señales llegan al sistema receptor remoto, pero en vez de entrar exactamente primero al sistema receptor, entra un amplificador diferencial como en una configuración como la que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hace rato encontramos en la diapositiva anterior que la tensión de salida era un factor de escala multiplicado por la diferencia de señales. Supongamos que yo pusiese esta misma configuración aquí adentro. Entonces tengo que una de las señales es señal más ruido y que la señal que viene desde masa es el ruido. Por lo tanto, se van a cancelar los ruidos y tengo que a la salida de este amplificador
Simplemente tengo la amplificación de la señal que emitió este transmisor. Entonces vemos que lo que logra este amplificador diferencial es la separación de la señal del ruido. Bien, ¿para qué más lo puedo usar? O sea, esta configuración va a ser utilísima cuando logremos esta mejora, por ejemplo, para los amplificadores biomédicos, que son señales obtenidas de transductores, obviamente que son de tamaño muy pequeño y que están inmersos en ruido como son todos los ruidos biológicos que hay. Por lo tanto, tenemos una señal débil inmersa en un ruido. Entonces, ¿cuál es la manera de separar la señal del ruido y de lograr una amplificación de esa señal? Mediante un amplificador diferencial que con las mejoras que se le van a poner va a pasar a llamarse amplificador de instrumentación. Un circuito mejorado es el que tenemos en pantalla. Con este circuito se le ha agregado al circuito anterior, a la llamada etapa diferencial, que era el que vimos en las diapositivas anteriores, las entradas a través de seguidores de tensión, o sea, buffer de tensión. Hemos visto esta configuración y lo que lograba era que la tensión de entrada, o sea, es la misma que la que tiene la salida, pero con una impedancia de entrada infinita. Entonces, en este caso, ambas señales de excitación verían una impedancia de entrada infinita y con eso soluciono uno de los problemas, que era que cada entrada veía una impedancia de entrada distinta. Pero todavía no he resuelto las otras dos situaciones, que era sobre todo la cuestión de la ganancia, de cómo manejar las ganancias y cómo lograr que estas resistencias más o menos se emparejen. Entonces la ganancia sigue dependiendo de dos resistencias. Y vamos a agregar entonces ahora esta etapa preamplificadora con este circuito. Entonces ella ahora es toda una etapa preamplificadora. Vamos a hacer el análisis matemático a continuación y vamos a decir que con esta nueva configuración las ventajas son, primero, que tenemos impedancias de entradas extremadamente altas por ambas entradas, lo cual significa que este circuito ahora, esta configuración, no carga las etapas previas. Vamos a demostrar que la ganancia se va a lograr tocando una sola resistencia, que en este caso va a ser RG. Y que al modificar RG, obviamente no se modifican las impedancias de entrada, puesto que ya sabemos que esta configuración tiene impedancia de entrada infinita. ¿Sí? Ahora listamos acá cuáles son las características principales y decimos: la etapa preamplificadora aumenta la impedancia de entrada y también va a lograr tocar la ganancia con una sola resistencia. ¿Cuáles son las ventajas de esta etapa diferencial? Baja impedancia de salida, una ganancia de tensión mayor a 1 y tiene ganancia en modo común 0. Entonces, vamos a ver los cálculos. Decimos, la tensión en el punto A, lo vemos al punto A, es igual a la tensión en BS1, mientras que la tensión en el punto B es igual a BS2, ¿sí? Por propiedades del cortocircuito virtual. Vamos a la segunda ecuación. Tenemos la tensión en el punto B01 es igual, si de este punto a masa yo tengo B sub S1, entonces será B sub la tensión en el punto A más la caída en esa resistencia R. Por lo tanto, como la tensión en el punto A era B sub S1, será B sub S1 más B sub R. Mientras que la tensión en el punto 2 respecto a masa será la tensión que tengo en el punto B, la tensión del punto BS2 será la tensión que tengo en el punto B, que no es otra cosa que B sub S2, menos la tensión que cae en la resistencia R. Vamos a ir a calcular la corriente que circula por acá. Y digo, por esta pata no circula corriente, por esta pata, por este terminal inversor
tampoco circula corriente, por lo tanto circula la misma corriente por las resistencias R, RG y R. Por lo tanto, la corriente que circula por las distintas resistencias será o sea, la tensión en el punto A menos la tensión en el punto B dividido en la resistencia, en el valor óhmico de R sub G. Por lo tanto, la tensión en las resistencias R, a la cual hemos llamado B sub R, será I por R, que será igual, reemplazo la ecuación que acabo de encontrar de la corriente I. Ahora voy a calcular la tensión de salida B sub 0T. Y digo, la tensión ahora a esta etapa ya la conocemos, ¿sí? Y ya sabemos cuánto vale la ganancia. Entonces directamente reemplazo y decimos la tensión B sub 0T será R2 sobre R1 por la tensión B sub 0,2 menos la tensión B sub 0,1, ¿sí? La tensión que ingresa por la pata positiva menos la que ingresa por el terminal inversor. Uniendo, ahora reemplazando B sub 0,2 y B sub 0,1 por la tensión, por la diferencia, vamos a calcular que la tensión de salida B sub 0T será B sub S2 menos B sub S1 por R2 sobre R1 por 1 más 2 R sobre RG. Como vemos ahora, se ha solucionado el problema de modificar o controlar la ganancia con una sola resistencia, puesto que yo tocando esta resistencia RG voy a lograr la modificación de la ganancia. Recuerden que siempre a todas estas deducciones las tienen que después hacer cada uno en su casa. Entonces, hemos logrado ajuste cómodo de la ganancia mediante el potenciómetro RG. Segundo, hay una elevada impedancia de entrada. Tenemos corrientes y tensiones de offset baja porque una etapa va a anular la de la otra. Y sí vamos a necesitar que las resistencias R1, R2 y R sean de precisión y con una buena estabilidad. Ahora sí, veamos la simulación. Pasemos a la simulación. Entonces ya lo tengo el circuito dibujado en el microcap y vamos a ver que tenemos que por este terminal está ingresando la señal, acá hemos puesto dos generadores y bueno, la idea era ingresar una señal con ruido. Como no tenemos señales con ruido, la manera en que lo vamos a simular es con una señal más un pequeño generadorcito que vamos a llamar ruido. La señal que hemos puesto, como verán, es de 100 milivoltios y con frecuencia de 1 kHz. Mientras que lo que hemos llamado ruido es una señal que tiene 100 kHz de frecuencia, o sea, frecuencia alta. Normalmente el ruido siempre es de frecuencias altas. Obviamente que en realidad el ruido real en la realidad es de más de 100 kilos, tiene frecuencias mucho más altas, pero para simularlo y para que podamos verlo, entre comillas, le vamos a poner simplemente una frecuencia de 100 kilos y con una amplitud de 50 milivoltios. Estamos exponiendo un importante ruido. Entonces, por un lado ingresa solamente el ruido y por otro lado está ingresando la señal más el ruido. Lo revisemos a este otro generador de ruido y vemos que tenemos los 100 kHz y los 50 milivoltios. Vamos a ver ahora los números de nodo para saber qué pedir. Entonces tenemos que por el nodo 8 ingresa señal más ruido, por el nodo 10 ingresa solo ruido y vamos a ver qué es lo que obtenemos a la salida en el nodo 3. Entonces me interesa ver la señal más el ruido y ver lo que logro sacar a la salida del amplificador de instrumentación. Como siempre pedimos análisis transitorio y ya ven que estoy pidiendo en el nodo 8 y en el nodo 3. Nodo 8 que era señal más ruido y nodo 3 que es salida. Lo hago correr y tengo. Fíjense que esta es la simulación de lo que sería una señal ruidosa con un ruido de alta frecuencia
y esto es lo que estoy obteniendo a la salida. A la entrada recuerden que la señal tenía 100 milivoltios y a la salida estoy obteniendo una señal de 2 milivoltios. Si yo hiciera un zoom en este pedacito, vería que ese es el ruido que estoy simulando. ¿Sí? Podría tomar un... ¿Sí? Ahí lo tenemos al ruido. Es como que el ruido se monta sobre la señal. Eso es lo que normalmente hace un ruido. Se monta sobre la señal. En este caso, insisto, hemos simulado el ruido con un generador senoidal de menor amplitud y alta frecuencia. Mientras que a la salida, si yo hago un zoom de lo que tengo a la salida, fíjense en que a la salida el ruido, bueno, en este caso, se ha cancelado casi en un 100%. Vamos a ver ahora otro detalle. Volvemos al circuito, ¿sí? Y vamos a pedir, y vimos que si yo muevo esta resistencia, que en la teoría se llamaba RG, acá se llama R8, que variando esta resistencia se varía la ganancia, entonces vamos a hacer esa simulación. Me voy a análisis, transitorio, y voy a entrar a donde dice stepping, o sea, pasos. Y voy a pedir que modifique el valor de la resistencia R8 desde los 500 ohms hasta los 3000 ohms en pasos de 500 ohmios. Le digo que haga este paseado mediante un método lineal, o sea que el primer valor que va a tomar es 500, el segundo es 1000, el tercero es 1500 y así hasta llegar a los 3000 ohmios, 3 kiloohmios. O sea que va a ser 6 cálculos. Le digo OK, pido que lo corra al análisis y acá lo tenemos. Primer cálculo lo hizo para 500 ohmios. Como R sub G o esta resistencia está en el denominador, obviamente que cuando es más chica la ganancia aumenta y vemos que sale una ganancia, bueno, superior a los 8 voltios. Este cálculo es cuando la resistencia RG toma el valor de 1000 ohmios, el siguiente de 1500 y el último cuando toma el valor de 3 kiloohmios. Entonces vemos que realmente con la modificación de esta resistencia RG se obtienen las distintas frecuencias. En este caso la señal está invertida. Veamos por qué la señal sale invertida, o sea, sale con un desfasaje de 180 grados respecto a la entrada, porque la señal más el ruido está ingresando por la pata no inversora. Si yo quisiera que señal más ruido que la salida no esté invertida respecto a la entrada, tendría que entrar la señal por la pata que excita al diferencial del lado del terminal positivo del diferencial. ¿Sí? O sea, tendría que poner aquí señal más ruido y aquí ruido, y en ese caso ya la señal no saldría invertida o desfasada 180 grados. La próxima aplicación que vemos es un circuito convertidor de corriente en tensión. Entonces, nuestro objetivo es obtener a la salida una tensión constante e independiente de la carga, pero proporcional al valor de la corriente de entrada. El circuito más sencillo que se nos ocurre es simplemente hacer pasar una corriente a través de una resistencia y vemos que sobre la resistencia se desarrolla una tensión, que sería la tensión de salida, que es proporcional a la corriente. Sin embargo, esta tensión de salida es también dependiente del valor de R, o sea que si cambia el valor de la resistencia, el valor de la carga, va a cambiar el valor de la tensión obtenida. Además, la impedancia que se ve la impedancia de entrada de este circuito es igual al valor de R. Insisto, si carga R, si se modifica el valor de R, entonces se modificará el valor de la tensión de salida y de la impedancia de entrada. Un circuito mejorado sería usar un amplificador operacional por su entrada inversora, excitado con un generador de corriente, donde la impedancia de entrada en este caso es cero, o sea, una bajísima impedancia de entrada, y sin embargo, la tensión de salida sería igual a la tensión en R, que sería igual, o sea, la corriente I viene por acá, no entra nada para el terminal negativo de la operacional, y la corriente I circula exclusivamente por la resistencia R.
Entonces la tensión de salida es igual a menos la corriente por la resistencia. En este caso, se ha cumplido el objetivo de obtener una tensión dependiente del valor de la corriente, pero independiente del valor de la carga. En este caso, la carga estaría desde este punto a masa. Y modificaríamos el valor de la tensión modificando el valor de esta resistencia R. A este se le llama amplificador de transimpedancia o de transresistencia. Vamos a ver un ejemplo típico, que es el amplificador de alta sensibilidad y que corresponde con respecto al conversor corriente-tensión básico. Esta sería una mejora del circuito anterior. Entonces tenemos el generador de corriente y en la red de realimentación tenemos esta resistencia, donde los invito a que lo hagan en la casa. Voy a aplicar los principios del cortocircuito virtual, o sea que este punto es una masa virtual, que la corriente I no circula hacia el interior del operacional, sino que esta corriente I va a circular por la resistencia R y una vez llegada a la resistencia R, circulará hacia R1 y hacia R2. Entonces vamos a plantear que la tensión en R es igual a la tensión en R2. La tensión en R vale esta corriente I por R, la tensión en R2 será I2 por R2 y la corriente en 1 será I1 por R1, donde la corriente I1 será la suma de las dos corrientes. Trabajando, vamos a llegar a que la tensión de salida es igual a menos I por R por 1 más R1 sobre R más R1 sobre R2. Signo negativo es, digamos, condice con el ingreso por pata negativa del amplificador operacional, donde le vamos a llamar K o constante o sensibilidad a este valor que siempre va a ser mayor a 1. Bien, por lo tanto vamos a obtener una tensión de salida que es igual a menos K veces por R y por I, por la corriente I. Insisto, K es un factor de multiplicación y se le llama sensibilidad. Cuanto mayor es K, decimos que es más sensible esta conversión. Vamos a ver un ejemplo en el simulador. Bien, ya estamos en el simulador donde les voy a mostrar algunos detalles y vamos a explicar también un poquito por qué los valores adoptados. Empecemos con la fuente de corriente. Veamos cómo la elijo. Entro a la librería primitiva, me voy a fuentes de ondas y elegí esta corriente. ¿Sí? Vamos a ver cómo definí sus parámetros. Esa corriente me pide, como parámetros, el nivel de continuo, le puse que no tenga 0 voltios de continuo, una amplitud de 5 mA para la alterna, una fase de 0, una corriente de continua de offset de 0 voltio, de 0 ampere, perdón, una corriente de alterna de 5 mA, una frecuencia de la senoidal de 1 kHz, este sería el delay, el damping y la fase todo cero. Elegí también la forma, podía ser pulso, seno, exponencial, PWL, elegí senoidal. Esa es la fuente. Veamos por qué tomo estos valores. De la expresión que calculamos hace unos minutos, encontramos que la tensión de salida es igual a esto. Ahora bien, R1 vale 1000, R vale 100, entonces tengo que la ecuación, ¿no es cierto?, es R1 sobre R que vale 10 y luego R1 sobre R2 que vale 10, entonces el factor de sensibilidad es 21, multiplicado por R que vale 100 y multiplicado por la corriente. Como a la corriente le pusimos 5 mA, quiere decir que la tensión de salida es 11 voltios. Esta sería la tensión que yo debería obtener si todo está bien. Ahora, analicemos qué era lo que buscamos. Recordemos para qué era este circuito. Yo necesitaba a la salida, o sea, en el nodo 5,
una tensión constante independiente del valor de carga y que sea directamente proporcional a la corriente. Por lo tanto, necesitamos que si esta carga varíe, esta tensión, la tensión en 5 se mantenga constante a pesar de la variación de carga. Veamos si eso ocurre. Hago análisis transitorio y obviamente le voy a pedir el paseado de la resistencia RL desde 1000 hasta 5000 en pasos de 1000 y le voy a poner OK. Lo hago correr al análisis. Acá arriba tengo la tensión en 5 y fíjense en cómo el cambio de colores me va dando el primero, segundo, tercer cálculo para los distintos valores de R. Sin embargo, no se cambia el valor de la tensión de salida. Un circuito mejorado es el que tenemos en pantalla. Con este circuito se le ha agregado al circuito anterior, a la llamada etapa diferencial, que era el que vimos en las diapositivas anteriores, las entradas a través de seguidores de tensión, o sea, buffer de tensión. Hemos visto esta configuración y lo que lograba era que la tensión de entrada, o sea, es la misma que la que tiene la salida, pero con una impedancia de entrada infinita. Entonces, en este caso, ambas excitaciones, ambas señales de excitación verían una impedancia de entrada infinita y con eso soluciono uno de los problemas, que era que cada entrada veía una impedancia de entrada distinta. Pero todavía no he resuelto las otras dos situaciones, que era sobre todo la cuestión de la ganancia, de cómo manejar las ganancias y cómo lograr que estas resistencias más o menos se emparejen. Entonces la ganancia sigue dependiendo de dos resistencias. Y vamos a agregar entonces ahora esta etapa preamplificadora con este circuito. Entonces ella ahora es toda una etapa preamplificadora. Vamos a hacer el análisis matemático a continuación y vamos a decir que con esta nueva configuración las ventajas son, primero, que tenemos impedancias de entradas extremadamente altas por ambas entradas, lo cual significa que este circuito ahora, esta configuración, no carga las etapas previas. Vamos a demostrar que la ganancia se va a lograr tocando una sola resistencia, que en este caso va a ser RG. Y que al modificar RG, obviamente no se modifican las impedancias de entrada, puesto que ya sabemos que esta configuración tiene impedancia de entrada infinita. ¿Sí? Ahora listamos acá cuáles son las características principales y decimos la etapa preamplificadora aumenta la impedancia de entrada y también va a lograr tocar la ganancia con una sola resistencia. ¿Cuáles son las ventajas de esta etapa diferencial? Baja impedancia de salida, una ganancia de tensión mayor a 1 y tiene ganancia en modo común 0. Entonces, vamos a ver los cálculos. Decimos, la tensión en el punto A, lo vemos al punto A, es igual a la tensión en BS1, mientras que la tensión en el punto B es igual a BS2, ¿sí? Por propiedades del cortocircuito virtual. Vamos a la segunda ecuación. Tenemos la tensión en el punto B01 es igual, si de este punto a masa yo tengo B sub S1, entonces será B sub la tensión en el punto A más la caída en esa resistencia R. Por lo tanto, como la tensión en el punto A era B sub S1, será B sub S1 más B sub R. Mientras que la tensión en el punto 2 respecto a masa será la tensión que tengo en el punto B, la tensión del punto BS2 será la tensión, que tengo en el punto B, que no es otra cosa que B sub S2, menos la tensión que cae en la resistencia R. Vamos a ir a calcular la corriente que circula por acá. Y digo, por esta pata no circula corriente, por esta pata, por este terminal inversor, tampoco circula corriente,
Por lo tanto, circula la misma corriente por las resistencias R, Rg y R. Por lo tanto, la corriente que circula por las distintas resistencias será B o sea, la tensión en el punto A menos la tensión en el punto B dividido en la resistencia en el valor óhmico de R sub G. Por lo tanto, la tensión en las resistencias R, a la cual hemos llamado B sub R, será I por R, que será igual, reemplazo la ecuación que acabo de encontrar de la corriente I. Ahora voy a calcular la tensión de salida, B sub 0T. Y digo, la tensión ahora a esta etapa ya la conocemos, ¿sí? Y ya sabemos cuánto vale la ganancia. Entonces directamente reemplazo y decimos la tensión B sub 0T será R2 sobre R1 por la tensión B sub 0,2 menos la tensión B sub 0,1, ¿sí? La tensión que ingresa por la pata positiva menos la que ingresa por el terminal inversor. Uniendo, ahora reemplazando B sub 0,2 y B sub 0,1 por la tensión, por la diferencia, vamos a calcular que la tensión de salida B sub 0T será B sub S2 menos B sub S1 por R2 sobre R1 por 1 más 2 R sobre Rg. Como vemos ahora, se ha solucionado el problema de modificar o controlar la ganancia con una sola resistencia, puesto que yo tocando esta resistencia Rg voy a lograr la modificación de la ganancia. Recuerden que siempre a todas estas deducciones las tienen que después hacer cada uno en su casa. Entonces, hemos logrado ajuste cómodo de la ganancia mediante el potenciómetro Rg. Segundo, hay una elevada impedancia de entrada. Tenemos corrientes y tensiones de offset baja porque una etapa va a anular la de la otra. Y sí vamos a necesitar que las resistencias R1, R2 y R sean de precisión y con una buena estabilidad. Ahora sí, veamos la simulación. Bien, ya estamos en el simulador donde les voy a mostrar algunos detalles y vamos a explicar también un poquito por qué los valores adoptados. Empecemos con la fuente de corriente. Veamos cómo la elijo. Entro a la librería primitiva, me voy a fuentes de ondas y elegí esta corriente, ¿sí? Vamos a ver cómo definí sus parámetros. Esa corriente me pide como parámetros el nivel de continua, le puse que no tenga 0 voltios de continua, una amplitud de 5 mA para la alterna, una fase de 0, una corriente de continua de offset de 0 voltio, de 0 ampere, perdón, una corriente de alterna de 5 mA, una frecuencia de la senoidal de 1 kHz, este sería el delay, el damping y la fase todo cero. Elegí también la forma, podía ser pulso, seno, exponencial, PWL, elegí senoidal. Esa es la fuente. Veamos por qué tomo estos valores. De la expresión que calculamos hace unos minutos, encontramos que la tensión de salida es igual a esto. Ahora bien, R1 vale 1000, R vale 100, entonces tengo que la ecuación, ¿no es cierto?, es R1 sobre R que vale 10 y luego R1 sobre R2 que vale 10, entonces el factor de sensibilidad es 21, multiplicado por R que vale 100 y multiplicado por la corriente. Como a la corriente le pusimos 5 mA, quiere decir que la tensión de salida es 11 voltios. Esta sería la tensión que yo debería obtener si todo está bien. Ahora, analicemos qué era lo que buscamos. Recordemos para qué era este circuito. Yo necesitaba a la salida, o sea, en el nodo 5, una tensión constante independiente del valor de carga y que sea directamente proporcional a la corriente. Por lo tanto, necesitamos que si esta carga varíe, esta tensión, la tensión en 5 se mantenga constante a pesar de la variación de carga.
Veamos si eso ocurre. Hago análisis transitorio y obviamente le voy a pedir el paseado de la resistencia RL desde 1000 hasta 5000 en pasos de 1000 y le voy a poner OK. Lo hago correr al análisis. Acá arriba tengo la tensión en 5 y fíjense en cómo el cambio de colores me va dando el primero, segundo, tercer cálculo para los distintos valores de R. Sin embargo, no se cambia el valor de la tensión de salida. Veamos ahora un circuito muy típico que se usa para medir corriente. Supongamos que este sea un fotodiodo, o sea, como el que usan las fotocélulas. El fotodiodo, este semiconductor, produce una corriente cuando le incide la luz, pero previamente tiene que estar polarizado, cuya función va a ser la fuente B sub E. Entonces, cuando hay luz, produce una corriente ID. O sea, y esta corriente ID es proporcional a la intensidad de la luz. Veamos entonces qué ocurre. Vamos a tener una tensión de salida que es menos K veces por R y por ID. Entonces, una pequeñísima corriente de salida, como puede ser de 1 mA, puede producir tensiones de salida del orden de los 12 voltios que van a lograr encender, por ejemplo, alguna luz. Entonces, esta es la aplicación típica para el tipo de circuito que estamos viendo y que se usa en la aplicación de los fotodiodos. Este circuito es muy usado en aplicaciones industriales. Veamos otro circuito típico, el convertidor de tensión corriente. Entonces, el objetivo ahora es generar una corriente sobre una carga que sea independiente del valor de la carga. Ejemplo de esto, por ejemplo, también son las cargas remotas. O sea, quiero conectar una computadora, una que está en el bloque 1 con una que está en el decanato. Pero necesito para enviar los datos, o sea, por ese cable voy a enviar datos, yo necesito que la corriente sea igual, o sea, que llegue la misma corriente y que no varíe con la longitud del cable, por ejemplo. Entonces, necesito que esa corriente sea constante a pesar del valor de la carga. Una primera idea, ¿no es cierto?, es mediante un amplificador no inversor en esta configuración y en este caso tenemos lo que se llama una carga flotante. La tensión de la corriente de salida va a ser igual. Si este punto es BS, este punto está a B sub S, por lo tanto, este punto también está a B sub S. La corriente que circula sobre la carga, que es IL, por axioma del cortocircuito virtual, por acá no circula corriente. Por lo tanto, la corriente IL, la corriente que circula sobre la carga ZL, y es la misma que circula sobre la resistencia R. Entonces, si en este punto yo tengo la tensión B sub S, quiere decir que la corriente IL es igual a B sub S sobre R. Por lo tanto, la única forma de que varíe la corriente IL es variando esta resistencia R. O sea que por más que varíe la carga ZL, no varía el valor de la corriente IL. Ventaja, impedancia de entrada infinito. Veamos otro ejemplo, ahora con un amplificador inversor, la misma configuración, pata más a masa, la excitación ingresa por el terminal no inversor a través de R y de ZL. Si hacemos el análisis es el mismo. Este punto es masa, por lo tanto, este punto es masa virtual. La corriente IL, que será la que circula por la carga ZL, será igual a B sub S de T sobre R. Pero en este caso la impedancia de entrada es más chica y será del valor de R. Si ZL cambia por temperatura, por envejecimiento, por longitud del cable, la corriente que circula por ella no va a cambiar. En estos dos casos, la carga está flotante. ¿Qué quiere decir carga flotante? Carga que no está conectada a masa, no está referida a masa. Veamos un ejemplo, ¿no es cierto?, ahora de una carga no flotante. Entonces, en este caso, la carga está conectada a masa y la corriente que nos interesa que se mantenga independiente del valor de carga es la corriente que llamamos IL.
Veamos rápidamente cómo calculamos y entonces vamos a aplicar los axiomas de cortocircuito virtual y vamos a decir que la tensión sobre R3 es igual a la tensión sobre ZL. Planteo las ecuaciones y despejo el valor de la corriente 3. Primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación. Vamos a decir que la corriente que circula por I4 es la suma de las corrientes por I3, por la resistencia 3 y por la carga ZL. Reemplazando, obtengo la segunda ecuación. Vamos a la tercera. Vamos a decir que la corriente IS circula por la resistencia R1 y R2 por axioma de cortocircuito virtual. No ingresan corrientes a las patas del operacional, por los terminales del operacional. Entonces, IS circula por R1 y R2. Por lo tanto, la tensión que se desarrolla sobre R2 es igual a IS por R2. Por axioma del cortocircuito virtual, la tensión de este punto es igual a la de este punto. Tengo un cortocircuito. Por lo tanto, la tensión de ese punto es la misma que tengo en este punto. Por lo tanto, la tensión que se desarrolla sobre R2 es la misma tensión que se desarrolla sobre R4. Planteo, despejo I4. Y por último tengo que la corriente IS, ahora sí voy a ir reemplazando, es igual y voy a encontrar que es igual a IL por ZL sobre R3 más 1 por R4 sobre R2. Si armo esta malla, B sub es igual a IS por R1 menos I3 por R3, malla de entrada. Vamos a encontrar que, y si R1 es igual a R3 y R2 es igual a R4, vamos a encontrar finalmente que la carga, la corriente que circula sobre la carga ZL, o bien corriente de carga, es igual a 1 sobre R3 por B sub S. Entonces tenemos una corriente IL directamente proporcional a la tensión B sub S, pero que varía. Para variar tenemos que variar esta resistencia R3, directamente proporcional a R3. Veamos la simulación de esto. Bueno, ya en el simulador tenemos de nuevo ingresado el circuito, donde observemos algunos detalles. Hemos dicho que R1 tenía que ser igual a R3 y R2 igual a R4. En este caso, ambas resistencias le puse un K y a R1 y a R3 le puse 500 ohmios. Veamos por qué tomo esos valores. Y sub L, la corriente IL, que es la corriente que va a circular por la resistencia RL, dice que es igual a, según lo que acabamos de calcular, B sub S por 1 sobre R3. Por lo tanto, por eso pongo R3 pequeño para que el número, el cociente, no sea tan pequeño. Entonces, 1 sobre 500 por la tensión de B sub S, que es un voltio en este caso, y tenemos que la corriente será de 1 miliampere. Este generador les muestro es de 1 kHz de frecuencia y amplitud 1 voltio. Entonces, recordemos el objetivo, que es que a pesar de que la carga RL varíe, la corriente que circula por esta carga se permanezca constante. Me voy al análisis transitorio y voy a pedir la tensión sobre la carga, que es la tensión sobre el nodo B3, la tensión de salida, y voy a pedir en la pantalla 2 la corriente que circula sobre la resistencia RL. Les muestro cómo hago esto, ¿no es cierto? Fíjense en que si hago clic con el botón derecho, voy a pedir variables y puedo pedir dispositivos de tensión. Estos los dispositivos de tensión, estos son los nodos de tensión, los dispositivos de tensión. Veamos los dispositivos de corriente y en este caso yo seleccioné corriente sobre la resistencia RL. Podría también pedir el cálculo de la energía que consume la resistencia o el cálculo de la potencia o que calcule la variación de esa resistencia. Entonces le pido correr y tenemos arriba la tensión de salida y abajo la corriente. Volvemos a pasar. Recordemos, la corriente sobre la carga RL, la idea era que no varíe a pesar de la variación de RL. Entonces, estamos haciendo variar RL, lo volvamos a repasar, voy a Stepping y estoy haciendo variar la resistencia de carga RL desde los 100 ohmios hasta los 1000 en pasos de 250. Le digo OK, lo hago correr de nuevo
y vemos que la corriente en la carga no varía, a pesar de que la tensión de salida sí varía con la variación de la carga. O sea, el circuito cumple con su objetivo encomendado. Hasta el momento solamente hemos usado el amplificador operacional excitado por niveles de tensión de alterna. Pero me pregunto, ¿amplificará la continua? ¿Qué pasa si yo pongo una tensión de continua en las patas de entrada del amplificador operacional? Entonces, para esto vamos a tomar un ejemplo, un inversor, ¿sí? Para estudiarlo al inversor. En el inversor, pero seguramente ocurrirá lo mismo con el no inversor o con cualquier otro amplificador o cualquier otro tipo de configuración. Entonces pongo una tensión de continua B sub BB, una tensión de excitación B sub S. Por ejemplo, voy a adoptar R1 1 kilo, R2 10 kilo, tensión de entrada de alterna 0,4 voltios 1 kHz, tensión de continua B sub BB 0,5 voltios, tensión de fuente más menos 12 voltios. Entonces, para calcular voy a aplicar superposición y luego de aplicar superposición voy a encontrar que la tensión de salida es igual a menos R2 sobre R1 por B sub S menos R2 sobre R1 por B sub BB. O sea que amplifica exactamente igual la continua que la componente de alterna. Entonces, acabamos de descubrir que amplifica igual. Veamos entonces en el simulador. Estas ya son las gráficas obtenidas desde el microcap y vemos que en rojo tengo la tensión de entrada que sería 0,04 por el seno de 2pi 1000t más los 0,5, o sea, montada sobre un nivel de continuo de 0,5 voltios. Amplifica y en la amplificación sale la continua los 0,5, me aparece ahora la señal de salida montada en menos 5. Y el pico de la alterna tiene 4 voltios, puesto que la ganancia es de 10. O sea, amplifica exactamente de la misma manera la continua que la alterna. Veamos otro detalle. Hasta el momento siempre hemos tomado que la alimentación era más menos BCC. Pero ¿qué pasa si en vez de ponerla en BCC, o sea, si no tengo una fuente partida y tengo simplemente una batería o tengo una batería de 12 o una fuente simple? Entonces tengo que poner el otro terminal de alimentación, por ejemplo, uno de los terminales, en este caso hemos puesto el menos, a masa. Y bueno, de nuevo tenemos el inversor, entonces la ganancia es menos R12 por R1 y vamos a tomar un ejemplo, el mismo de hace rato, ganancia igual a 10 y vamos a poner una señal de excitación de 0,4 voltios, 1 kHz, con una fuente solamente de más 12 voltios, o sea, no hay fuente partida. Bien, supuestamente la tensión de salida tendría que ser menos 4 por el seno de 2pi 1000t si este amplificador fuese lineal. Pero ¿qué ocurre? Hacemos correr el simulador y vamos a observar que solamente amplificó los picos positivos. Y no existe nada de los picos negativos. Obviamente, como esto es un amplificador real, por eso es que no sale en 0 voltios, sino que sale sobre un nivel de 1 voltio por las caídas internas. Pero en un amplificador ideal solamente las salidas iría desde los 0 hasta 1 voltio. Fíjense en que exactamente cuando esta señal cruza el 0 es cuando amplifica la señal y solamente tenemos salida positiva. O sea que la excursión de la señal va desde 0 hasta más BCC. Recuerdan que en la primera clase de operacional dijimos que era un circuito activo, que eso significaba que había alimentación y que parte del control que íbamos a hacer era que dentro del circuito o a la salida del circuito nunca podía haber mayor tensión que la de alimentación. Por lo tanto, sería imposible que vaya de menos BCC a más BCC, puesto que la alimentación va de 0 a BCC. Por lo tanto, la tensión de salida solamente podrá excursionar desde 0 voltio hasta BCC. O sea, máxima excursión ideal pico a pico, BCC. ¿Y cómo puedo agarrar? Esto es una distorsión, o sea que si yo no tuviese una fuente partida no podría usarlo como un amplificador. ¿Qué hago en este caso?
Bueno, pero me acabo de acordar de que he descubierto de que sí amplifica la continua. Entonces, ¿qué pasa si yo le ingreso un nivel de continua? Por ejemplo, voy a ingresarle una tensión menos BCC en esta pata por RA. Entonces, le pedimos que hagan un ejercicio en la casa y demuestren que la tensión de salida en este caso es menos R2 sobre R1 por B sub S menos R2 sobre RA por menos BCC. Por lo tanto, aquí va a sumar un nivel de continua positivo. Seguimos con el mismo ejemplo, con el mismo operacional, ¿sí? Y también los invito a que calculen los valores de RA y RB y se fijen qué valores debo haber puesto en el simulador para obtener esta gráfica. Entonces, ¿qué hago? El nivel de continua es positivo, entonces sale la señal de alterna montada en un nivel de continua positivo, ¿sí? Entonces, ahora sí tengo una señal de salida sin distorsión, absolutamente senoidal, nada más que montada sobre un nivel de continua que no me molesta. Entonces, excursión de salida sigue siendo entre 0 y BCC, que está la saturación. Máxima excursión ideal de pico se sigue manteniendo, que es BCC. Veamos ahora el caso que alimente entre menos BCC y masa, y bueno, tomamos de nuevo el mismo ejemplo con los mismos valores y ya nos estamos imaginando que ahora solo va a amplificar, va a obtener salida en la parte negativa, o sea, ahora no amplifica los picos positivos y solo obtendré salida de la parte negativa, entre 0 y menos BCC. De nuevo la tensión de pico-pico, máxima excursión de salida pico a pico será BCC, y solamente obtengo excursiones entre 0 y menos BCC. ¿Cómo lo arreglo a esto? Y le voy a ingresar un nivel de tensión. En este caso, que sería otra manera de hacerlo, le ingreso por la pata más, ¿sí?, un nivel B sub dB o un nivel B sub CC, y los invito a demostrar esta situación, a encontrar el valor de la tensión de salida, que es menos R2 sobre R1 por B sub S, menos B sub BB por 1 más R2 sobre R1. Entonces, tomo el ejemplo, le doy valores a R1 y a R2 y a B sub BB, y voy a encontrar ahora que la tensión de salida se ha montado sobre un nivel de continua negativo. Por lo tanto, ahora la señal tiene picos negativos, o sea, la parte de valles negativos y picos positivos, ¿sí? O sea, tiene excursión en ambos ciclos, pero montada sobre un determinado valor de continua. Entonces ya sabemos que cuando no tengamos, o sea, la fuente partida, vamos a tener que ingresar un nivel de continua para lograr desplazar la señal de alterna de salida y tener excursión en ambos sentidos. Bien, les dejo un resumen y también les dejo en la diapositiva para que repasen. O sea, este es un resumen destacando o resaltando lo más importante, y les dejo también un resumen con el teorema de Millman. Muchas gracias.